obstetra, trabajo en la Universidad Católica y en esta oportunidad vamos a revisar algunas preguntas de obstetricia eh, para que con las mismas preguntas la idea es que vayamos aclarando las dudas. Cualquier duda que vayan teniendo me la pueden ir haciendo en el mismo, durante la presentación. No hay ningún problema que interrumpan, siéntanse con la libertad de preguntar todo lo que quieran, ¿ya? Este es el momento para poder hacerlo. Entonces, comencemos con las preguntas. Entonces, la metodología, como les dije, revisaremos casos clínicos, son preguntas en una com, y posteriormente yo como que les comentaré la respuesta correcta y si tienen dudas aclaramos los conceptos que queden dudas. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el criterio de diagnóstico mínimo para establecer preeclampsia? Si pueden ir respondiendo o en el chat o a viva voz. ¿La C, tal vez? La C. Todos están respondiendo la C. Parece que hay acuerdo en que es la C. Todos tienen ya su respuesta. Al parecer ya hay bastante acuerdo en que la respuesta correcta es la C. Vamos a... Acá hay una pregunta, una respuesta que dice la E, pero la gran mayoría dice la Sí. C. Estoy mirando si es que alguien más dice algo distinto, para que nadie quede con algún error de concepto. Entonces veamos la respuesta correcta. La respuesta correcta efectivamente es la alternativa C. ¿Cuál es el criterio diagnóstico mínimo para establecer preeclampsia? Recordemos que preeclampsia es un aumento de la presión arterial mayor o igual a 140,90 milímetros de mercurio y siempre después de las 20 semanas. Eso es lo característico de la preeclampsia y que tiene que estar asociada a proteinuria o daño de órgano blanco. ¿Y cómo definimos esa proteinuria? Una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Una proteinuria aislada no es diagnóstico de preeclampsia porque tiene que haber hipertensión. La hipertensión crónica es uno de los tipos de síndrome hipertensivo del embarazo, pero no es una preeclampsia como tal. El edema de extremidades inferiores se puede asociar a una preeclampsia, a una hipertensión crónica, y la albuminuria leve no, porque tiene que ser mayor a 300 miligramos en 24 horas. Entonces, esa es la explicación. Hipertensión, mayor a 140-90 después de las 20 semanas, asociada a proteinuria, o evidencia de difusión de órgano blanco, que por eso es que pedimos los exámenes como función renal, función hepática, hematológica, etc. ¿Queda claro para todos? ¿Tienen alguna duda Sí, doctor, respecto todo a esta claro. pregunta? Todo claro. Todo claro. Entonces vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la principal medida terapéutica para prevenir eclampsia en pacientes con una preeclampsia severa? ¿La C? ¿Ya? Dicen la C, acá otras personas dicen la D. También acá dicen la C. Aquí la principal diferencia está entre que algunos dicen que es la D y otros que plantean que es la D. Recordemos que la pregunta es siempre como fijarse en qué específicamente pregunta, o sea, cuál es la medida terapéutica para prevenir eclampsia, no para disminuir la presión arterial, que sería una pregunta distinta. Evidentemente, si disminuimos la presión arterial, vamos a disminuir el riesgo de preeclampsia, o sea, el riesgo de eclampsia, perdón, porque está asociado al aumento de la presión arterial, pero la medida terapéutica que disminuye el riesgo de eclampsia es otra en específico, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, la respuesta correcta es la D, que es el sulfato de magnesio, ¿ya? Hidralacina es un antihipertensivo, la betametasona es para realizar maduración pulmonar,
El labetalol es importante, pero para tratar las crisis hipertensivas, ¿ya? No para la eclampsia como tal, para prevenir la eclampsia. Para prevenir la eclampsia, lo que nosotros usamos es sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio se administra una dosis de carga de 5 gramos endovenoso y luego 1 a 2 gramos hora, ¿ya? Y siempre se dan pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. ¿Dudas respecto a esta pregunta? Para los que habían respondido en la betalol, que era la alternativa C, esa es incorrecta porque el labetalol lo utilizamos para las crisis hipertensivas. ¿Ya? Crisis hipertensiva la definimos cuando existe una presión arterial mayor o igual a 160 en diastólica, o sea, en sistólica, o 110 en diastólica. Y ahí el manejo es con el labetalol. ¿Dudas? O pasamos a la siguiente. No los puedo ver, entonces estoy aquí un poquito perdido. Entonces pasamos a la pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo mayor para desarrollar preeclampsia? La E. Siempre, como tip, siempre en obstetricia y en ginecología en general, la historia previa de determinada patología suele ser factor de riesgo de volver a desarrollar. Historia previa de hemorragia postparto, historia previa de desprendimiento prematuro de placenta no inserta, historia previa de, no sé, embarazo ectópico, siempre aumenta el riesgo de esa patología. Y aquí hay varios de estos que son factores de riesgo, pero el que da mayor riesgo para desarrollar una preeclampsia es efectivamente la que ustedes han mencionado, que es la alternativa E, ¿ya? Historia de preeclampsia previa. El antecedente personal de preeclampsia incrementa sustancialmente el riesgo de recurrencia, siendo un factor mayor de riesgo, ¿ya? Siempre suele ser el antecedente previo el que da mayor riesgo de desarrollar la patología. ¿Dudas respecto a factores de riesgo de preeclampsia? Todo bien, doctor. Súper. Vamos entonces con la siguiente pregunta. En relación a la diabetes gestacional, ¿cuál es el método de tamizaje inicial recomendado? Diabetes gestacional. La B. La B. La B. Algunos dicen la B, otros dicen la D. La D. La mayoría de las respuestas están entre la B y la D, pero aquí yo diría que están habiendo más preguntas como alternativa B, de barco. Y acá esa puede funcionar como un distractor importante, y es porque, por eso lo recalqué, y es porque hablamos de diabetes gestacional. Veamos la respuesta correcta. Efectivamente es el test de la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que en la actualidad lo que se realiza es una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa, ya no con 50 gramos. Y acá es importante distinguir la glicemia en ayunas que se realiza durante el primer trimestre, que el objetivo de esa glicemia en ayunas es descartar diabetes pregestacional, ¿ya? A diferencia de la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que lo que nosotros buscamos descartar es el diagnóstico de diabetes gestacional. Y este tamizaje, esta prueba de tolerancia a la glucosa oral, se realiza entre las 24 a las 28 semanas, que es el momento en que hay mayor resistencia a la insulina, ¿ya? Por eso lo realizamos a esa semana. Y los valores de corte, cuando utilizamos sobrecarga de glucosa de 75 gramos, son menor a 100 y menor a 140. Eso es lo normal. En ayuna y a las 2 horas. ¿Queda alguna duda respecto a esta? ¿Entendieron por qué en el fondo la B es un distractor de esta? Porque en el fondo la glicemia de ayuna es para
diabetes pregestacional. ¿Todos ok con esta? ¿Tienen alguna duda sobre diabetes gestacional? ¿Seguimos avanzando? Seguimos, doctor, todo bien, todo claro. Súper, súper. ¿Cuál es el tratamiento inicial para la diabetes gestacional? Se dice la mayoría. Súper, la mayoría dice C. Entonces, efectivamente, el tratamiento inicial para la diabetes gestacional es dieta y ejercicio, ¿ya? Siempre recordar eso, dieta y ejercicio, no solo dieta, ya tienen que ir a ambos. Por ende, la alternativa correcta es la C. La primera línea de tratamiento es la modificación dietética y el control glicémico. La insulina o los hipoglicemiantes orales, como la metformina, se utilizan si es que no se logra un control adecuado con la dieta y ejercicio. Pero más del 90% de las pacientes logran un buen control con dieta y ejercicio. En esta, la verdad es que la mayoría de los que respondió dijo que era la alternativa C. ¿Alguna duda? Seguimos con la pregunta número 6. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de eclampsia? Acá también la gran mayoría responde que es la alternativa C. Efectivamente, la eclampsia se caracteriza por estas convulsiones en pacientes con una preeclampsia sin otra causa neurológica subyacente, ¿ya? Y es convulsiones o compromiso de conciencia. Cualquiera de las dos hacen el diagnóstico de una eclampsia, ¿ya? Entonces, la explicación, la eclampsia es definida como la aparición de crisis convulsiva en el contexto de una preeclampsia. Su manejo es de urgencia, con sulfato de magnesio, y siempre primero realizar una estabilización tanto materna como fetal, y posteriormente, una vez que la paciente está estable, interrumpir el embarazo, ¿ya? Recordemos que la eclampsia es indicación de interrupción del embarazo. ¿Sí? ¿Todos claros con esto entonces? Súper Acá claro. habían algunas que eran diagnóstico como de complicaciones de la preeclampsia, de preeclampsias con criterios de severidad, como la proteinuria masiva, hipertensiones persistentes, insuficiencia renal, pero eran distractores. Paciente con preeclampsia severa, ¿cuál es la indicación definitiva de tratamiento? O sea, ¿cuál es el tratamiento de la preeclampsia severa? Súper. La mayoría ha respondido la D. Efectivamente, el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la interrupción del embarazo. Recordemos que la preeclampsia es una enfermedad de la placenta, por ende, al sacar la placenta, la paciente se cura de la enfermedad. Veamos la alternativa correcta. El único tratamiento curativo, entonces, es el parto, la interrupción del embarazo, ya que la enfermedad es de origen placentario. Y las medidas conservadoras solo buscan prolongar cuando, por ejemplo, queremos en embarazo muy prematuro lograr la maduración pulmonar, etcétera, o recibir la carga de sulfato de magnesio para neuroprotección. Pero el tratamiento como tal curativo es la interrupción del embarazo. Vamos con la siguiente pregunta. Paciente con diabetes gestacional mal controlada. ¿Cuál es la complicación fetal más frecuente? La D. ¿Ya? Algunos responden que es la D, o sea, restricción del crecimiento. Sí, Y la gran mayoría acá está respondiendo que es la alternativa C. Entonces, veamos la respuesta correcta.
La respuesta correcta es la macrosomía, ¿ya? ¿Y esto por qué se produce? La hiperglicemia materna estimula, solo para recordar, los niveles de glicemia del feto son determinados por los niveles de glicemia de la madre. Pero la insulina materna no atraviesa la placenta, sino que es el feto el que produce la insulina. Por ende, altos niveles de glicemia materna atraviesan la placenta, generan altos niveles de glicemia fetal. Eso el feto lo intenta compensar aumentando sus niveles de insulina, y eso genera que el feto crezca más, por ende se produce la macrosomía, y también el feto, intentando compensar esos niveles de glicemia altos, intenta eliminar esa azúcar por la orina. Por eso es que también secundariamente se produce el polidromios, que son los dos efectos más típicos de la diabetes gestacional. ¿Ya? Restricciones de crecimiento en general no se asocian a diabetes gestacional. Sí se puede asociar una diabetes pregestacional con daño de órgano blanco, en que en esas pacientes podrían eventualmente tener restricción de crecimiento, pero lo más típico es la macrosomía fetal. Y secundaria a la macrosomía, el riesgo de retención de hombros durante el parto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el examen más sensible para detectar rotura prematura de membranas? Y aquí también hay bastante acuerdo en que es la alternativa C. Bueno, solo para recordar, la rotura de membrana es esta solución de continuidad de las membranas ovulares que se produce antes del inicio del trabajo de parto. Típicamente la historia es de pérdida de líquido incontenible por los genitales, y que cuando nosotros tenemos una historia compatible con un examen físico que es concordante, o sea, nosotros vemos pérdida de líquido a través de los genitales, a través del orificio cervical externo por la especuloscopía, o directamente a través de los genitales, solo haciendo un examen externo, nosotros ya tenemos hecho el diagnóstico de rotura de membrana. Pero cuando existen dudas diagnósticas, por ejemplo, cuando tenemos historia compatible, pero el examen físico no es concordante, existen test complementarios, y dentro de las opciones que está acá, el test de cristalización es el que nos permite llegar al diagnóstico. Una vez nosotros tomamos una muestra del fondo de saco, lo dejamos secar en una placa, y eso lo llevamos a microscopía y vemos esta cristalización en forma de lecho. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación materna más grave asociada al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? Y acá la mayoría efectivamente responde la C. La complicación más grave que puede tener el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta efectivamente es la coagulación intravascular diseminada, por estos factores que se pueden acumular como en el espacio retroplacentario. Eso se puede generar como una liberación masiva de tromboblastina, generando secundariamente un cuadro hemorrágico, ¿ya? Así que efectivamente es la coagulación intravascular diseminada. Los otros distractores, la verdad es que están, en este caso, como bastante lejanos a la opción correcta. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al diagnóstico o a esta complicación del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Todo claro, doctor, todo claro. Súper. Vamos con la siguiente. Tratamiento de primera línea para el control agudo de la hipertensión severa en la preeclampsia. Aquí ya la dijeron previamente. Súper. La mayoría acá responde que es la C. Veamos la respuesta correcta. Efectivamente es el labetalol intravenoso. Este es el fármaco de primera línea por su eficacia rápida y por un buen perfil de seguridad. En algunas ocasiones también se podría utilizar nifedipina oral, y la racina intravenosa la verdad es que en general se utiliza poco, pero sí el nifedipina oral en algunas situaciones.
Recordar, solo para que no genere confusión, que la metildopa oral es como para el manejo de la paciente que puede tener una preeclampsia, pero es como para su uso más bien diario, no para el control agudo. ¿Ya? Para el control agudo, preferir la betalol intravenoso. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecográficos sugestivos de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? Súper bien. Todos están respondiendo la C, efectivamente. Hallazgo ecográfico sugestivo, colección retroplacentaria, ver un hematoma retroplacentario. Poco frecuente verlo, pero bastante sugestivo. Apoya el diagnóstico, tal como dice acá, efectivamente no siempre es visible y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. El diagnóstico de desprendimiento es por una metrorragia asociada a una hipertonía uterina y también pueden haber secundariamente, si es que es importante el desprendimiento, alteraciones de, el perfil cardiotocográfico, una bradicardia fetal. Factor de riesgo para rotura prematura de membranas. Y acá efectivamente la mayoría está respondiendo la D. Hubo alguien que respondió la A. No. La macrosomía, sobre todo si se asocia a un polihidroamnios, el polihidroamnios podría ser eventualmente un factor de riesgo, pero la macrosomía como tal no es factor de riesgo, ¿ya? Y acá es bastante claro que es una infección vaginal o cérvico-vaginitis. Las infecciones genitales predisponen a que haya un daño en las membranas y rotura prematura. Y tal como lo dije, también son factores la incompetencia cervical, el polihidroamnios, el trauma, infecciones intramnióticas, etc. Pregunta 14. ¿Cuál es la maniobra de elección para disminuir el riesgo de displasia pulmonar en prematuros cuando hay riesgo inminente de parto? Súper. Acá todos lo tienen clarísimo entonces. Lo más importante para disminuir el riesgo de displasia pulmonar asociado a la prematurez es el uso de corticoides antenatales. Y ahí la primera línea es betametasona. Cuando no tenemos betametasona podemos usar dexametasona, pero siempre preferir betametasona. Reduce la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el manejo inicial frente a una paciente con una amenaza de parto prematuro antes de las 34 semanas? Acá todos están respondiendo efectivamente que es la B. Cuando tenemos una paciente con amenaza de parto prematuro menor a 34 semanas, la indicación es, cuando es amenaza, administrar corticosteroides tocolíticos para cumplir el ciclo de corticoides, y cuando tenemos embarazos en general menores a 32 semanas, también está indicada la neuroprotección fetal. ¿Ya? Y el objetivo, tal como les dije, de los tocolíticos es retrasar idealmente 48 horas para permitir la administración de los corticoides. Una vez que nosotros administramos los corticoides, suspendemos la tocolisis. Siguiente pregunta. En el contexto de rotura prematura de membranas pretérmino, ¿cuál es la principal complicación fetal? Acá también. Acá hay distractores que son bastante poco razonables. Y efectivamente es la infección intramniótica, ¿ya? Esa es la principal complicación. Y secundariamente una coreamnionitis, si es que además hay una manifestación clínica. Entonces la rotura prolongada de las membranas expone al feto a riesgo de infección intrauterina, siendo la coreamnionitis la complicación más temida, ¿ya? La coreamnionitis es un diagnóstico clínico en que lo principal es que haya fiebre, y la infección intramniótica es más bien un diagnóstico de laboratorio determinado en el momento de realizar una amniocentesis, ¿ya?
¿Dudas respecto a infección interniótica, coriamnionitis? Vamos bien. Seguimos entonces. Seguimos. Paciente con placenta previa oclusiva total, diagnosticada por ecografía a las 34 semanas. ¿Cuál es la conducta obstétrica recomendada? José Pacheco pregunta si el resto escucha. ¿Todos están escuchando? ¿Sí se Sí, escucha bien? se escucha bien. Sí, la mayoría acá responde efectivamente la alternativa C. En una paciente que tiene una placenta previa oclusiva total, la indicación es realizar una cesárea, y esa cesárea se programa en general a las 37 semanas, ¿ya? Cesárea electiva para prevenir la hemorragia materno-fetal durante el trabajo de parto. ¿Cuál es el hallazgo clínico clásico del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? Súper, acá la mayoría respondió la D, casi todos. Efectivamente, como lo habíamos comentado previamente, el diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es de sospecha clínica y está caracterizado por esta metrorragia asociada a un útero hipertónico, ¿ya? Cuando hay metrorragias que son indoloras, por ejemplo, la placenta previa suele ser una metrorragia que es más bien indolora, ¿ya? Pero que puede, sobre todo, generar un compromiso fetal. Entonces, el cuadro típico incluye dolor abdominal súbito, sangrado, metrorragia que es variable, útero hipertónico y signos de sufrimiento fetal que lo vamos a ver o al ocultar las latidos cardiofetales o evidenciar una bradicardia en el monitoreo fetal. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar diagnóstico de placenta previa? Súper. Todos respondieron la D. Efectivamente, es la ecografía transvaginal, es el método más preciso para localizar la placenta y confirmar o descartar placenta previa. Y recuerden que siempre que hay una sospecha de una placenta previa, hay que evitar el tacto vaginal. ¿Ya? Está totalmente contraindicado. Pregunta 20. Indicación clásicas de uso de corticoides prenatales. Acá yo creo que no hay duda de que es la alternativa D. Ante una amenaza de parto prematuro entre las 24 y las 34 semanas es la indicación de corticoides antenatal. ¿Ya? Para generar maduración fetal y así disminuir los riesgos de hemorragia, enterocolitis y dificultad respiratoria. Gestante con rotura de membranas pretérmino sin signos de infección. ¿Cuál es la conducta inicial? Súper, acá efectivamente, una vez que tenemos el diagnóstico de una paciente con rotura de membrana pretérmino, que está estable, que está sin contracciones, que está sin signos de infección, etc., la indicación es la alternativa C, que es hospitalizar, realizar vigilancia tanto materno como fetal, dar antibióticos profilácticos y madurar al feto. ¿Ya? O sea, tener un manejo expectante. Pregunta 22. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en la cardiotocografía es indicativo de compromiso fetal? Súper. Entonces, efectivamente, acá la correcta es la D. Hallazgo de, si nosotros encontramos desaceleraciones tardías, en el fondo estamos hablando de que hay un problema en la oxigenación. Las desaceleraciones precoces
son por compresión de la cabeza fetal y las desaceleraciones variables por compresión del cordón. A diferencia de las tardías, que son las que tienen este decalaje en el monitoreo fetal, que nos hablan de una hipoxia fetal. ¿Ya? ¿Dudas? Pasamos a la siguiente. Sin duda, todo bien, Date. Súper. ¿Cuál es la principal complicación fetal de la diabetes pregestacional no controlada? Aquí hay varias diferencias en las preguntas. O sea, las respuestas, perdón. Principal complicación fetal de la diabetes pregestacional no controlada. Cuando la diabetes pregestacional no está controlada debido a los altos niveles de glicemia y por ende que lo vamos a ver reflejado en la hemoglobina glicosilada, genera que, sobre todo en la primera parte del embarazo, se glicosilen proteínas que van a ser importantes para formar al embrión y al feto. Por ende, la principal complicación de aquellas que están mal controladas son las malformaciones congénitas. ¿Ya? La diabetes pregestacional mal controlada durante la organogénesis incrementa el riesgo de efectos congénitos, principalmente cardíacos y también de efectos del tubo neural. ¿Ya? Entonces esa es la principal complicación de la diabetes pregestacional. Vamos con la siguiente. En paciente con preeclampsia severa de 32 semanas, controlada y sin compromiso materno-fetal, ¿cuál es la meta inicial? O sea, ¿cómo la manejamos? Súper. La mayoría respondió la C. La alternativa correcta es la expectancia vigilada en centro especializado. En casos seleccionados puede intentar manejarse de forma expectante, como por ejemplo en esta paciente que no tiene compromiso materno-fetal, que está controlada, que nosotros ya maduramos el feto, intentamos prevenir las complicaciones y obviamente la estamos controlando mientras se mantiene hospitalizada. Recordar que las preeclampsias siempre las manejamos hospitalizadas y que las preeclampsias con criterios de severidad, o sea, las severas, tienen indicación de interrupción desde las 34 semanas, a menos que tengan alguna complicación como una eclampsia, por ejemplo, que ahí tiene indicación de interrupción inmediata, pero una paciente con una preeclampsia severa, 34 semanas. Y una preeclampsia sin criterios de severidad, la indicación es interrupción desde las 37 semanas. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el antihipertensivo de elección para el manejo crónico de la hipertensión en el embarazo? Sí, Aquí clarísimo, ya lo vimos hace un rato. Entonces, para el manejo agudo, es la betalol. Para el manejo crónico, el medicamento de elección es la metildopa. ¿Ya? La primera línea durante el embarazo, porque tiene seguridad demostrada, incluso hasta los 7 años de los niños. Otros como la betalol, nifedipino, sobre todo el nifedipino, una alternativa válida, pero la primera línea es la metildopa. ¿Cuál es el hallazgo fetal más frecuente al monitoreo de un desprendimiento prematuro de placenta no inserta? Súper, acá la mayoría respondió C, algunos respondieron D. Efectivamente es la bradicardia fetal persistente. Eso habla de que hay un compromiso importante de la hipoxemia fetal, o sea, de la hipoxia fetal. Recuerden que las desaceleraciones variables son por compresión del cordón, ¿ya? No nos hablan de una hipoxia secundaria. El desprendimiento placentario compromete el intercambio gaseoso, lo que puede provocar hipoxia fetal y bradicardia en el monitoreo cardiográfico. Entonces, desaceleraciones
variables por compresión del cordón, las precoces por la cabeza fetal y las tardías también hablan de alteración de la hipoxia fetal. Principal factor de riesgo para placenta previa. B. Súper. Ah, claro, efectivamente el principal factor de riesgo son las cesáreas previas, ¿ya? La cicatriz uterina previa favorece la implantación anormal de la placenta sobre el orificio cervical, aumentando el riesgo de placenta previa, ¿ya? Y a medida que aumenta el número de cesáreas, aumenta el riesgo de placenta previa y también aumenta el riesgo de acretismo, ¿ya? Principal complicación del uso prolongado de tocolíticos beta-miméticos. Aquí debería decir complicación materna. Acá la respuesta correcta es la D, taquicardia materna y riesgo cardiovascular. Los beta-miméticos pueden producir efectos secundarios significativos en la madre como taquicardia, palpitaciones e incluso edema pulmonar, ¿ya? Por ende, tratamos de limitar su uso. Que en el feto pueden generar, cuando se usan algunos beta-miméticos, restricción de crecimiento, ya cuando se usan de forma prolongada. Pero en la madre generan esto, taquicardia, Ya viene la rulgosa. alteran el riesgo cardiovascular. La rulgosa. Rulgosa. ¿Cuál es el principal predictor ecográfico precoz de parto prematuro? Predictor ecográfico. Excelente. Efectivamente, la mayoría respondió la C. El principal predictor ecográfico es el acortamiento de la longitud cervical. Recordemos que en la ecografía del segundo trimestre, que es la que se realiza entre las 20 y 24 semanas, se realizan principalmente tres evaluaciones, que una es la evaluación anatómica, el Doppler de las arterias uterinas y la longitud del cuello uterino, que cuando este cuello mide menos de 25 milímetros, aumenta significativamente el riesgo de parto prematuro espontáneo, ¿ya? Y ahí cuando tenemos esas situaciones, cuando hay que realizar alguna medida. Inicialmente progesterona y en algunas situaciones muy específicas se puede utilizar un cerclaje. Paciente con rotura prematura de membranas a término, sin trabajo de parto. ¿Cuál es la conducta habitual? Súper, la mayoría respondió la C. Efectivamente, en una paciente con rotura de término, la indicación es inducir el parto, ¿ya? En embarazo a término con rotura de membranas se recomienda la inducción precoz para disminuir el riesgo de infección materna fetal. Rotura de membranas entre las 24 y las 34, paciente estable, todo ok, manejo expectante. Después de las 34, una rotura de membrana, la indicación es interrumpir el embarazo, o sea, inducir el parto si es que no hay contraindicaciones de parto vaginal. En relación al síndrome HELLP, ¿cuáles de los siguientes no forma parte de su diagnóstico? Veamos entonces cuál es la respuesta correcta. Es la hipoglicemia, o sea, esa no forma parte del diagnóstico. El síndrome de HELLP, que significa hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, es una variante severa de la preeclampsia. Y la hipoglicemia no forma parte de sus criterios diagnósticos. La hipoglicemia está presente en el hígado graso agudo del embarazo, ¿ya? No en el síndrome de HELLP.
¿Cuál es el principal factor de riesgo materno para desarrollar diabetes gestacional? Aquí damos la respuesta correcta. Es obesidad materna. El aumento de la resistencia a insulina fisiológica del embarazo se potencia con la obesidad, lo que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Paciente con diabetes gestacional bien controlada, exclusivamente con dieta. ¿Cuál es la recomendación habitual respecto al momento de interrupción? D, La D. Entonces, paciente con diabetes gestacional, con dieta, la indicación suele ser la interrupción a las 40 semanas. ¿Ya? Alguien había, no sé si en esta pregunta, pero alguien había respondido una conducta expectante hasta las 42 semanas, por lo que vi en alguna de las respuestas. En la mayoría de los centros acá no llegamos hasta las 42 semanas. Siempre realizamos interrupción a las 41 semanas, que lo catalogamos como un embarazo en vías de prolongación, ¿ya? Entonces, nunca llegamos hasta la